a nivel global. ¿Aló? Sigue nomás. Ya. La respuesta mayoritaria de las autoridades a nivel global ha sido la de decretar confinamientos masivos de la población, particularmente en los principales centros urbanos, lo que ha tenido un efecto muy negativo y directo sobre la actividad. Esto adquiere un impacto mundial en la medida que la globalización económica, positiva en tiempos normales, se transforma ahora en un poderoso mecanismo de transmisión de la contracción económica generada por la pandemia. Por el lado de la oferta, las cadenas de valor involucran a distintos países en la producción de bienes manufacturados, no siendo fácil realizar cambios de proveedores dada la especificidad de muchas piezas y partes. Por el de la demanda, se produce un virtual congelamiento de una fracción significativa de esta, afectando con particular intensidad a algunas industrias. Un porcentaje significativo de la actividad económica mundial se mantenga con restricciones de operación para que los problemas de oferta, cadena de valor y demanda, ausencia de demanda en algunas industrias, se prolonguen en el tiempo. Más aún, aunque la pandemia remitiera completamente, sin nuevos contagios o con una inmunización masiva, varias industrias tardarán años en alcanzar el nivel de actividad que mantenían previo a la crisis, lo que será un lastre importante para la velocidad de recuperación global. En números, la última encuesta de Consensus Forecast apunta a caídas de actividad para el presente año de 8,4 y 5,6% para Europa y Estados Unidos respectivamente, mientras China lograría un crecimiento muy bajo de solo 1,4%. Esto es consistente con una caída en el PIB mundial de 3,9%, la mayor contracción en la actividad global desde el año 1945, cuando finalizaba la Segunda Guerra Mundial. La recuperación del próximo año para el grueso de la economía será parcial, lo que significa que el nivel de actividad hacia fines de 2021 sería todavía inferior al de fines del año pasado. La respuesta de política económica ha sido también extraordinariamente intensa. La tasa de interés de política monetaria en Estados Unidos y la eurozona se ubican en mínimos históricos, mientras paralelamente los bancos centrales respectivos inyectan cifras récord de liquidez tanto a través del sistema financiero como por la vía de compras masivas de deuda, tanto pública como privada, a lo largo de todo el perfil de plazo. Esto ha permitido bajar significativamente el costo de apalancamiento financiero de las compañías, lo que a su vez acota el riesgo y permite una mayor recuperación en su valor bursátil. La política fiscal, por su parte, se ha centrado en masivas transferencias de recursos a personas y empresas, tanto por la vía de postergación en el pago de impuestos como principalmente a través de la entrega directa de recursos monetarios. La economía chilena recibiría el mayor impacto de la crisis en el transcurso del segundo y tercer trimestre del año. El efecto negativo más directo, como en el resto del mundo, se produce como consecuencia de los confinamientos masivos decretados por la autoridad. Única opción que, al menos por ahora, parece contar con el consenso político necesario. En la medida que el pic de contagio y víctimas siga postergándose en el tiempo, el impacto directo sobre la actividad será mayor y más prolongado. El Banco Central, junto con llevar su tasa de política monetaria a su mínimo histórico, ha focalizado su acción en procurar liquidez, con incentivos para que el sistema financiero la transmita hacia la economía real, tanto a empresas como a personas. Por su parte, la política fiscal, al igual que en el resto del mundo, se ha centrado en generar transferencias de recursos a personas y empresas por distintas vías, intentando focalizarlos de manera que lleguen donde resulta más urgente. Sin embargo, dado el fuerte incremento de riesgo en aquellas industrias y empresas más directamente afectadas, la tasa de interés de acceso al financiamiento, ya sea vía crédito o emisión de deuda directa, ha subido marcadamente, lo que en la práctica dificulta o impide la llegada a destino de dicho financiamiento. Para contrarrestar dicho efecto y como complemento a los créditos con garantía del Estado a tasa fija, parece relevante evaluar la posibilidad que el instituto emisor compre deuda corporativa y eventualmente mutuos hipotecarios como una forma de mantener contenido el costo de apalancamiento a plazos más largos. En el caso de las grandes empresas, ello podría combinarse con garantías estatales que cubran una fracción relevante de la operación. Esto ya ha sido aplicado con éxito en Estados Unidos y la eurozona, lo que viabiliza a empresas seriamente impactadas por la crisis. Como corolario de ello, el valor de dichas empresas aumenta, lo que genera un círculo virtuoso sobre la economía en su conjunto. Desde luego que la extensión y duración de este programa de compra de deuda privada debería alinearse con el cumplimiento de los objetivos de mediano plazo que tiene la autoridad monetaria, de manera de asegurar el ancla en las expectativas de inflación. El uso intensivo de las herramientas de política fiscal y monetaria permitirá contener algo el impacto sobre la actividad. Con todo el efecto directo de la crisis ya descrito para la economía mundial, se agregará también un efecto de segunda vuelta asociado a la destrucción de empresas y de puestos de trabajo, lo que con seguridad prolongará el impacto de la crisis en el tiempo.
La última encuesta de expectativas económicas del Banco Central cifra la caída del PIB para el presente año en un 4,8%, con una recuperación parcial el próximo, con un crecimiento de 4%. Y permite proyectar la mantención de una importante capacidad ociosa y desempleo en el mercado laboral al menos los próximos 2 años, lo que reduce la probabilidad de presiones inflacionarias de origen interno. El fuerte incremento que ya registra la tasa de desocupación en diversas mediciones, que se revisarán las estadísticas que se den a conocer en los próximos meses, es una primera señal clara en esa línea. Obviamente, la fortaleza macroeconómica relativa de la economía chilena, gracias al manejo responsable fiscal y monetario en décadas pasadas, ha contribuido a que el incremento en el premio por riesgo país haya sido acotado, menor en términos relativos a otras economías emergentes. Ello, junto con la mantención de los términos de intercambio en un buen nivel, gracias en parte a la resiliencia mostrada por el precio del cobre, ha favorecido una apreciación de nuestra moneda a lo largo de las últimas semanas, apreciación que va más allá de la experimentada por una canasta amplia de monedas en relación al dólar a nivel global. Esto contribuye a acotar presiones inflacionarias provenientes de la fracción importada de la canasta de consumo local. Con todo, las expectativas de inflación, tanto para fines del presente año como para el próximo, muestran una disminución, ubicándose en ambos casos algo por debajo del centro del rango medio. De acuerdo con el escenario antes descrito, el Grupo de Política Monetaria propone mantener la tasa de política monetaria en su actual nivel de 0,5% y comunicar que permanecerá en dicho nivel por un tiempo prolongado. Dejo espacio para preguntas. Hay que hacer además una observación ahí respecto de parte del texto, porque el tipo de cambio ha rebotado y ya está en los 800 pesos, y por lo tanto ese elemento, digamos, diferenciador de una moneda peso chileno más fuerte que otras monedas emergentes hoy día ya no es tan válido. Dejo espacio para preguntas. Muchas gracias, Tomás. En primer lugar, yo quisiera pedir a los que no están haciendo uso de la palabra que cierren sus micrófonos, porque hemos tenido un ruido ambiente un tanto continuo de haber mucha gente ingresando. Invitamos a hacer consultas respecto de este comunicado, ya sea a través del chat, no veo todavía ninguna, o también usando el micrófono. Se puede pedir la palabra y yo contento se las daría a quien así se identifique. No sé si, no habiendo consultas por el momento, si algún otro integrante del panel quisiera hacer algún comentario o ampliar alguno de los puntos que ha tocado Tomás en su muy completo comunicado. Verónica. Por ahora no, me parece bastante completo comunicado. Juan Pablo. No sé, esperaría un momento a ver si hay alguna consulta, si no, aquí estamos nosotros. Esperemos un momento. Que no hay, por eso lo hago, porque no hay consulta. Ya, está bien, está bien. Oye, pueden hacer las consultas también a viva voz. Ahí Maximiliano, compra de bonos en mercado secundario, pregunta. Ahí parte tú entonces. Sí, mira, es un tema que yo personalmente lo he venido planteando ya hace un periodo largo de tiempo. Yo creo que en el caso de algunas industrias, el efecto de la pandemia es dramático. Uno puede pensar en la industria aérea, ¿cierto? O en la hotelería, en el turismo en general, en fin. Y eso significa que esas empresas que venían funcionando normalmente, que eran rentables, eran viables, digamos, en una visión de largo plazo, por razones completamente exógenas, quedan congeladas en su actividad, con serios problemas para poder financiar los costos que tienen que seguir pagando mes a mes. Y desde esa perspectiva, dado que la situación las afecta mucho, esas empresas son de altísimo riesgo en el sentido que no sobreviven a esta crisis. Dado eso, cuando esas empresas quisieran, cosa que obviamente no han hecho, emitir deuda, por ejemplo, para financiar su caja en estos meses complejos, bueno, el costo de apalancamiento para esas empresas es prohibitivo, significaría una especie de comillas de salvavidas de plomo, es decir,
si es que finalmente colocan deuda con las tasas que le exige el mercado dado el nivel de riesgo que tiene esa emisión, bueno, no las ayuda a esa colocación de deuda. En esa perspectiva que la Reserva Federal, por ejemplo, ha actuado con mucha decisión de comprar deuda corporativa, y eso ha permitido que la tasa de financiamiento o apalancamiento de largo plazo para la industria más comprometida sea tasas hoy día bastante razonables. Si uno se imagina, por ejemplo, en el caso de LATAM, si estuviese abierta esa ventana, y no sé si sea el mejor ejemplo, porque LATAM es una empresa que tiene la mayor parte de su operación fuera de Chile, pero pensemos en el caso porque ha sido emblemático. Si ellos tuvieran abierto la posibilidad de emitir bonos internamente acá a largo plazo, a tasas razonables, eso podría solucionar una parte significativa de sus problemas, ¿cierto?, de caja en los próximos meses. En el fondo, esa es la idea. Evidentemente que esto tendría que ser muy estudiado, no puede ser discriminatorio de unas deudas respecto de otras, debería ir, en el caso sobre todo de las empresas más grandes, combinado con una garantía del Estado, que por lo tanto acote el nivel de riesgo de esa colocación, etcétera. Es una idea para discutirla, a mí me parece que es relevante y creo que podría tener una buena acogida en el ámbito político, o quizás habría menos sensibilidad política negativa respecto de la opción de un salvataje directo por parte del Estado. Gracias, Tomás. ¿Algún otro integrante del panel quiere referirse a este punto? Tal vez Juan Pablo. Sí, en realidad una circunstancia en que, claro, uno quiere cortar que la crisis sanitaria genere una contracción económica, pero uno quiere quitar la parte de que se transforme en una crisis financiera mayor. Por lo tanto, claro, hay que estar abierto a evaluar posibilidades. Quizás en todo caso hay que tener en perspectiva de que estamos en una situación en que igual el precio del riesgo está cambiando porque estamos en una situación igual de estrés. Por lo tanto, atenuar completamente el precio del riesgo va a ser difícil. Y hay que reconocer que ese apalancamiento va a poner presión también futura sobre el precio de riesgo de esa empresa. Entonces, igual es una cosa que hay que evaluar y hay que poner condicionales con respecto a bajo qué condiciones quizá el Banco Central va a querer actuar en esas cosas, en la medida que uno quiere algo más complicado, más complejo en el funcionamiento del sistema de pago. Supongo, dado el mandato del Banco Central, en alusión a eso tiene que haber una acción determinada que sea consistente con ese mandato, manteniendo la preocupación de su mandato de estabilización de la inflación. ¿Ya? Pero efectivamente uno no puede atenuar completamente todos los efectos, uno puede atenuarlos en parte, y efectivamente todo lo que está pasando es que ya sea el sector fiscal, las empresas, todos van a quedar después de la crisis un poco más apalancados, y eso va a significar igual una situación de mayor riesgo o vulnerabilidad futura. Puede ser que ahora uno pueda salvarlo, pero no puede pensar que uno puede salvarlo todo. En realidad puede atenuar la situación con medidas, pero yo creo que es importante también enmarcarla dentro de la institucionalidad del Banco Central. Gracias. Carlos. Sí. Parece que estoy con eco. Corta tu micrófono mejor y por un momento. Y por mientras, tal vez Verónica podría intervenir. Sí, efectivamente, tal como dice Tomás, la situación es bien crítica lo que están enfrentando las empresas de todo tamaño, y efectivamente ya no solamente estamos hablando de problemas seguramente de liquidez, sino que problemas de solvencia graves en el mediano plazo. Y en ese sentido yo creo que es bueno ir estudiando todas las herramientas que tienen disponibles ambas autoridades, la autoridad monetaria y la autoridad fiscal, para hacer uso de ellas si es que es necesario. Es decir, de todas maneras creo que es importante ir evaluando, ir preparando quizás un marco o cambios al marco monetario, al marco fiscal, para estar preparados cuando esas herramientas se tengan que utilizar, de manera de que efectivamente estén bien pensadas y se puedan implementar de forma correcta. Creo que es bien importante sí mantener una buena cohesión y una mirada global de todas las medidas que se están implementando, de manera que efectivamente no sean desordenadas y se enmarque también, como dice Juan Pablo, en la institucionalidad, y que no queden algunas medidas aisladas, sino que efectivamente todas en el fondo refuercen
pero manteniendo el objetivo de la autoridad monetaria en el mediano plazo. Y en este sentido también creo que es importante ir agotando todas las medidas, las amplias y profundas medidas no convencionales que está aplicando el Banco Central y donde todavía en el marco actual yo creo que hay espacio para seguir mejorándolas y tratando de hacer que la liquidez y los fondos lleguen a una mayor cantidad de empresas. Creo que efectivamente también hay un desafío importante todavía en mejorar el acceso al sistema no bancario, pero creo que el Banco Central ha estado haciendo bien su trabajo. Creo que ha ido actuando acorde a las necesidades, creo que lo ha hecho de manera muy responsable y este tipo de medidas efectivamente hay que ir evaluándolas, hay que tenerlas preparadas, pero en este momento también creo que hay que ir agotando las otras medidas que el Banco Central ha estado utilizando y por supuesto yo creo que la tarea más importante la tiene la política fiscal y es por ahí donde efectivamente debería venir el impulso más fuerte y de apoyo a tanto el sector de las empresas como también a las personas. Gracias, Verónica. Bueno, yo creo que en lo que se refiere a política monetaria, digamos, estaríamos hablando en este caso de expansión cuantitativa. Yo creo que esta expansión cuantitativa tiene necesariamente que marcarse dentro del mandato del Banco Central, vale decir, cumplir con sus metas de mediano y largo plazo, de preservar la estabilidad de la moneda y también del sistema financiero. Me parece sí necesario considerar lo planteado por Tomás porque la irrigación de la liquidez tiene que ser más completa que la que se genera en digamos, momentos menos complicados que esto, donde el alza de las tasas de interés de compañías ha tendido a ser muy, muy pronunciada. Bien, tal vez Carlos ahora puede hacer un complemento breve. ¿Tendría algo más que agregar respecto a todo lo que se ha dicho, Carlos? Sí, yo creo que un par de puntos. No se escucha bien. Pero bueno. Carlos, saca tu imagen. Sí. Lo que pasa es que tienes dos sitios abiertos iguales. A lo mejor lo tienes en el teléfono, en el computador. ¿Y ahí? Vamos. Carlos, creo que estamos con problemas técnicos y mejor para poder continuar, trata de ver si lo soluciona, si no vamos a seguir con las otras preguntas, ¿eh? Porque es imposible escuchar lo que plantea. Hay una pregunta de Andrés Huerta de Radio ADN que le pediría a Tomás que la enfrente. Habla de un lunes negro por caída de bolsa frente a las incertidumbres relativas a una segunda oleada. ¿Debería esto cambiar las proyecciones del BCE y otros agentes? Tomás. Bueno, a ver, yo de hecho tengo una proyección, hablando a título personal, más negativa respecto del crecimiento del PIB o de la caída del PIB este año para Chile. Mi estimación actualizada hoy día es de una caída del orden de 6%, y la verdad es que si me tuviera que mover de esa proyección me movería a una caída aún más profunda, porque en la medida que, como está avanzando la crisis sanitaria, es bien probable que los confinamientos pasen hacia julio y eventualmente en parte también hacia agosto, vamos a tener entonces una paralización significativa de la actividad en el segundo trimestre. Y entonces si agregamos un segundo trimestre, perdón, en el tercer trimestre, si agregamos un tercer trimestre parecido al segundo, incluso aunque no fuera tan malo, ya estamos acercándonos a caídas del orden de los 2 dígitos. Entonces hay que estar abierto a eso. Como lo dije en el propio comunicado, las correcciones siguen siendo a la baja, todas las correcciones. Ahora, los ajustes a la baja son cada vez más marginales, por suerte, ¿cierto? Pero evidentemente esto está líquido, esto está en curso, no sabemos bien cómo se va a desarrollar. Y si efectivamente viene una segunda ola de contagio en el hemisferio norte, incluido China, bueno, la situación se complica en forma significativa, porque eso necesariamente significa apagar esta normalización parcial que se ha producido en la economía en el hemisferio norte y significa profundizar la crisis en forma significativa.
Así que insisto, esto está muy líquido, está en desarrollo, no sabemos bien cómo va a terminar, pero a la pregunta si es que efectivamente lo que hoy día los mercados están internalizando es que hay una segunda ola de contagios masivos, eso llevaría a que en general todo el mercado ajustara aún más negativamente las proyecciones para este año y para el próximo. Sí, la situación sigue particularmente incierta. ¿Alguno otro de mis colegas quiere ampliar sobre este punto? Sí, efectivamente yo creo que no tenemos claridad si hemos llegado al piso del efecto negativo. Difícil saber cuánto va a ser la proyección. Efectivamente los números todavía se han ido corrigiendo a la baja. Además de todo eso, en el grupo de países emergentes en los que se encuentra Chile también probablemente vamos a enfrentar otros temas en el manejo de los flujos capitales que todavía quizás no se materializan. Tuvimos un marzo y un abril más o menos malo en flujos capitales. En mayo como que mejoró esa situación y puede ser que hacia adelante se empiece a verse el conjunto de países emergentes en una posición más debilitada. Eso también va a tener algún momento de fuga si la situación entonces va a ser un segundo shock adicional que puede, a todo eso que se suma al fondo todos los otros problemas que se han visto mucho más claros cómo la informalidad en los países emergentes y el hacinamiento genera un desafío mayor en la forma de poder ser más efectivo el control del virus. Por lo tanto, hace más difícil el manejo, este trade-off entre tratar de acotar el contagio y contener la contracción económica. También es un desafío que todavía no se visualiza con claridad cómo se va a lograr manejar en el país. Gracias, Juan Pablo. Sí, Verónica. solo acotar que efectivamente, bueno, todos estos meses hemos estado hablando de un altísimo nivel de incertidumbre que genera efectivamente lo que estamos viendo, que hayan semanas que los mercados están un poco mejor, después viene alguna noticia que vuelve nuevamente a ser más negativo los escenarios. Y hay que reconocer que en parte la mejora que habíamos visto en los activos financieros principalmente se podían explicar en los masivos impulsos monetarios y apoyos fiscales también que estaban haciendo la autoridad. Entonces, en cierto modo, ese optimismo quizás un poquito pasajero, o quizás uno tiende a pensar que puede ser más permanente, dependiendo de cómo uno lo esté mirando, podía hacer pensar que estábamos en un buen pie como para comenzar a salir, y en realidad podían estar un poco, no diría inflados, pero salvados un poco por la política monetaria y los fuertes apoyos de la autoridad fiscal y los distintos bancos centrales. Entonces, en ese sentido, también hay que mirar con bastante cuidado la cautela lo que nos están diciendo los mercados financieros y los distintos precios de los activos. Y efectivamente la pandemia, la crisis sanitaria se ha ido prolongando y en muchos países profundizando, por lo que efectivamente, como dicen bien mis colegas, los escenarios se han ido corrigiendo más bien a la baja. Y por ahora no tenemos tampoco grandes indicadores de que tengamos una salida en el mediano plazo relativamente sana. Así es que creo que es parte de toda esta incertidumbre que va a seguir, por supuesto, por bastantes meses y hasta que no se tenga una clara visión de lo que pueda pasar con la vacuna, con el nivel de contagio, y claramente eso está afectando las proyecciones actuales y también futuras para la economía emergente y desarrollada. Gracias, Verónica. Carlos, ¿has podido solucionar tu problema? Yo creo que sí. ¿Se escucha? Okay. Perfectamente. Par de puntos, digamos, solamente reforzando los puntos anteriores. Yo creo que efectivamente el ambiente económico nacional e internacional está extremadamente volátil. Yo pensaría que por una caída que puede ser súper relevante la hoy día de la bolsa, uno necesariamente vaya a tener que revisar ¿cómo se llama? Los pronósticos, las proyecciones que tiene el Banco Central. Porque como bien dijo también la Vero, puede ser que no sé, pues en un par de semanas más haya un gran descubrimiento que potencie la posibilidad de encontrar una vacuna y va a ocurrir lo contrario, digamos, va a empezar a recuperarse, digamos, fuertemente el mercado. Yo creo que lo único que genera esto es probablemente que la amplitud de las proyecciones que va a tener que mostrar el Banco Central quizás va a tener que ser más amplia esa intervalo de confianza, digamos, que es lo que hemos estado viendo, digamos, respecto a la incertidumbre. Básicamente eso, yo diría. Gracias, Carlos. Bien.
Estamos en un ambiente de una gran volatilidad y las últimas noticias que transmiten los mercados financieros han sido malas. Pero también los mercados financieros anteriormente nos tuvieron muy sorprendidos, particularmente los internacionales, por los altos precios de las bolsas que permitían vislumbrar un optimismo que parecía no sostenerse mucho en los hechos. Creo que, como dice Carlos y como también han señalado otros, la volatilidad es la norma y creo que vamos a estar muy sujetos a noticias, a muchas noticias que van a ir cambiando el escenario, ¿no? Porque es altamente incierto y volátil. Probablemente los cambios en las proyecciones van a seguir siendo negativos todavía por algún tiempo. Yo creo que eso refleja un periodo mayor de duración de la emergencia, digamos, porque la verdad que lo que limita la caída es el número de meses que faltan para que empiece la recuperación, ¿no? Cuando empezamos a ver posibilidades de recuperación, vamos a empezar a limitar la caída y las revisiones van a ser en otro sentido. Bien, de Radio Bio Bio hay una pregunta respecto a el nuevo escenario fiscal y los gastos acordados en el plan de emergencia. ¿Cuánto pesan estos en las correcciones que haga el Banco Central en sus proyecciones? ¿Afectan las proyecciones del Banco Central de crecimiento o las que nosotros vemos? Tomás, ¿por qué no inicia, por favor, la respuesta a esta consulta? Bueno, yo creo que el foco de la política económica en esta crisis está puesto en tratar de atenuar todo lo que se pueda el daño que se produzca a la economía real, tanto a nivel de las empresas como de las familias. Entre otras cosas porque entre más se dañe la economía real, mayor es el riesgo de que se traspase ese daño al sector financiero. Finalmente, cuando el fisco acude a ayudar a personas y empresas con transferencias de recursos, también está ayudando a que esas personas y empresas mantengan su capacidad de pago, de servicio de sus deudas, etcétera, y que el deterioro en la cartera del sistema financiero sea también más acotado. Y a la vez ayuda a que la recuperación, una vez que se termine el efecto sanitario, ¿cierto?, de esta crisis, pueda avanzar más rápidamente porque se parte de una base productiva menos dañada que si se produce una quiebra muy masiva de empresas en el sector real. Ese es el foco del plan fiscal. Es flexible, permite que el componente de transferencia versus el componente de estímulo de recuperación de la actividad vaya moviéndose en el tiempo y en la participación en el monto total de recursos, dependiendo de cómo evolucione la pandemia. Y como hay mucha incertidumbre, eso es bueno de la propuesta, es que si es que salimos antes en lo sanitario, bueno, antes vamos a usar y más recursos para la recuperación. Si salimos más tarde, más recursos vamos a tener que usar en transferencia y más vamos a tardar en usar recursos para la recuperación. Si es que esto va a llevar a revisar las cifras del Banco Central, bueno, yo diría que en el margen, pensando que esto va a tener algún efecto positivo, acota el riesgo, ¿cierto?, de que esto sea más profundo. Pero, insisto, como está muy líquido y no sabemos cuánto más se va a complicar los elementos de fondo de la crisis, bueno, es muy difícil saber, pero en todo caso ayuda a contener el daño en la economía real y eso es muy relevante tanto para acotar la profundidad de la caída como para facilitar la recuperación después. Gracias, Tomás. Verónica, ¿tú tienes algo que agregar? Muy poco, es decir, creo que efectivamente este contundente apoyo fiscal responde a que la crisis sanitaria se ha ido prolongando y que el confinamiento también ha ido siendo más masivo y ha ido abarcando a más cantidad de ciudades, de regiones. Por lo tanto, era sumamente necesario y urgente poder darle todavía un mayor impulso a la política fiscal. Y en ese sentido creo que efectivamente viene muy bien en este momento y es muy bueno que se haya hecho también en base a un acuerdo. Solo rescatar efectivamente que algo muy bueno del paquete, como dijo Tomás, es que es bastante flexible, lo que le permite a la autoridad fiscal responder de acuerdo a las necesidades que vayan ocurriendo y lo puede hacer relativamente de forma rápida. Creo que ataca efectivamente los problemas que se necesitan, los problemas particulares sobre el gran deterioro de los ingresos de las familias,
que ya, bueno, por lo que ha mostrado también las últimas encuestas, la encuesta longitudinal de la UC, están cayendo fuertemente y aceleradamente los ingresos de las familias. También tiene una parte de apoyo a la reactivación, apoyo a la inversión, y también propone un marco fiscal. Si bien todavía no es un marco de responsabilidad fiscal más de mediano plazo, sí por lo menos pone algunos puntos y acentos en la responsabilidad fiscal que en algún momento va a tener que tomarse en serio para poder efectivamente hacer una buena política sostenible fiscal hacia el mediano plazo. Así que esto apoya efectivamente a la economía, y seguramente el Banco Central en los distintos escenarios tiene incorporado justamente distintos escenarios de distintas políticas y también de escenarios económicos, donde pueden estar también este tipo de paquetes. Gracias, Juan Pablo. Volviendo como quizás a la pregunta de cuánto va a pesar, hemos observado siempre es que hay bastante coordinación entre Banco Central y Ministerio de Hacienda a la hora de tener un escenario macro consistente. Obviamente que el Banco Central no puede opinar directamente las acciones, sino que lo toma como un dato. Entonces habría que, claro, es más una pregunta para el Banco Central decir cuánto va a pesar. En realidad ellos tendrían que decir cómo sería el escenario sin esa ayuda fiscal, obviamente que sería un escenario más malo, pero cuán malo no sabemos. En realidad es una pregunta del Banco Central. Depende de varias consideraciones. Con respecto al paquete fiscal, yo creo que es importante, claro, no solamente hablar de la flexibilidad, sino que es como, yo creo que es importante la contingencia a el estado de la economía o la duración de los confinamientos. Yo creo que hay un marco que lo hace como que no sea infinito ese aporte fiscal, pero lo importante es la contingencia con respecto al estado o la duración de los confinamientos. Yo creo que eso también es importante para finalmente cambiar las decisiones individuales que pueden conllevar en el fondo un equilibrio subóptimo, porque la gente no internaliza el hecho de que si uno sale se puede generar en el fondo un problema mayor de contagio. Por lo tanto, esa ayuda en el fondo tiene que ayudar a modificar de alguna manera, porque si de alguna manera llega y de forma más masiva puede de alguna manera alterar el comportamiento. Y a eso vuelve, como dice la literatura de salir de trampa de liquidez, dice se tiene que ser transitoriamente irresponsable en el control inflacionario para poder salir de las trampas de liquidez. Y eso efectivamente es algo quizás que uno no lo tiene tan considerado, pero si uno tiene credibilidad de mediano y largo plazo, uno puede ser un poquito más irresponsable por un fin de poder salir de esa situación más adversa que podemos encontrarnos medio atrampados con esta dinámica entre confinamiento, que no logramos reducir los contagiados, y entonces tenemos que cambiar de alguna manera las decisiones individuales, que la gente de verdad se vuelva más efectiva los confinamientos y pueda o encontrarse otras medidas alternativas de que se pueda contener de verdad el virus sin tanto daño económico. Carlos, ¿tienes algo que agregar? Sí, un par de puntos. Primero, me parece es bueno, muy bienvenido que sea un acuerdo, porque eso básicamente genera bastante más credibilidad, digamos, y digamos, apoyo a esta medida. Me parece que genera también la posibilidad de, como dijo Tomás, de ser flexible y además de ser rápido. Una vez que ya se apruebe esto, va a permitir al gobierno, bueno, sujeto obviamente a rendición de cuentas, ir moviendo sus instrumentos en forma rápida y más oportuna, evitando pasar, digamos, cada vez por el Congreso, que ustedes saben que son procesos que muchas veces demoran. Entonces yo creo que eso es un tema, me parece muy relevante. Lo otro es, bueno, una magnitud contundente, que obviamente permite la contención, algo de contención, y que también tiene estas dos fases entre apoyo inicial a las familias, a las empresas para pasar digamos, el chaparrón, y luego ir transitando hacia medidas más reactivadoras de generación de empleo, generación de inversión. Y por último, bueno, muy bueno que tiene que ser transitorio, y yo creo que ahí el tema de la sostenibilidad fiscal es un tema que obviamente se va a tener que discutir, porque si bien es cierto que esto se cierra a los 24 meses,
tenemos que poner ciertas reglas adicionales, digamos, primero, cómo vamos a transitar de este régimen más expansivo a un régimen donde efectivamente volvamos a tener la necesaria disciplina fiscal, manteniendo justamente niveles razonables sobre todo de deuda pública. Entonces, bueno, felicitar que sea transitorio, pero yo creo que hay que trabajar un poquito más hacia adelante el tema de cómo transitamos de este régimen transitorio a un régimen donde efectivamente la solvencia del sector público se sostiene. Muchas gracias. Yo estoy en general muy de acuerdo con lo planteado en materia de la conveniencia del acuerdo, la flexibilidad y capacidad de actuación que este otorga, y el hecho también de que está en un marco fiscal acotado, que entrega señales de buscar asegurar sustentabilidad. Ahora, yo lo que quisiera enfatizar es que lo más importante para la reactivación es lograr superar la situación crítica sanitaria y poder salir del confinamiento. Esperemos que las medidas incluidas en el paquete fiscal, los recursos adicionales y los intentos que están haciendo las autoridades tengan éxito pronto para poder salir de eso. Y a partir de ahí, yo creo que sí pueden empezar a cambiar las proyecciones a futuro, porque a partir de ahí la orientación de la política fiscal parte de ser una orientación de mitigación del efecto de la pandemia sobre la pobreza, a ser una orientación de expansión, recuperación del empleo y del producto, por supuesto, de los ingresos de los más pobres. Bien, muchas gracias por las consultas recibidas. Yo no sé si hay algunas otras inquietudes, otras áreas que quieren explorar y conversar con el panel. Ofrezco por última vez la palabra, si no hay más. ¿Sí? ¿Escucho? Lina Castañeda, sí, adelante, por favor. ¿Ustedes ven ya como un límite este endeudamiento de alrededor del 40% del PIB? ¿O es necesario, o podría ser necesario a futuro un mayor endeudamiento? Y lo otro es si es momento ya de recurrir a mayor endeudamiento externo, aprovechando la baja tasa de interés. Gracias, Lina. Tomás, ¿quieres partir tú también con esta consulta de Lina Castañeda? A ver, yo creo que un criterio respecto de cuál es el límite de deuda respecto del PIB, fijarlo, lo decía Vittorio Corvo en un artículo, en torno al 45% como techo, puede ser razonable, es un tema opinable. Las economías europeas en el acuerdo de Maastricht llegaron a un acuerdo en torno al 70% del PIB. No hay un número mágico aquí, es cierto que nosotros somos una economía en vía de desarrollo y desde esa perspectiva sería bueno mostrar una situación fiscal muy responsable, de manera tal de que en las contingencias mantengamos nuestra solvencia, nuestro grado de inversión en la clasificación de riesgo, etc. Desde esa perspectiva me parece razonable acotar el nivel de deuda total. Esto va a subir rápidamente sobre el 40% del PIB producto de esta crisis y por lo tanto es relevante poner ese tema. ¿Cuál va a ser el techo al que queremos llegar? Ahora, respecto de cómo se financia este gasto extraordinario, yo estoy en la idea de guardar los recursos que quedan en el Fondo de Estabilización y acudir a crédito en la medida que el costo de apalancamiento sea todavía bastante atractivo, razonable. Y lo digo porque esperemos que no sea necesario, pese a que en algún momento enfrentáramos una crisis en que el acceso al crédito externo se nos pusiera más restrictivo porque Chile estuviera particularmente expuesto. Poco probable, pero nunca hay que descartarlo. Ahí es bueno tener ese fondo para poder echar mano en una circunstancia más extrema. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Verónica, Juan Pablo. Sí, a ver, respecto al límite de deuda, yo creo que lo hemos ido haciendo de alguna manera, siempre se puede un poquito más, siempre efectivamente si es que quizás la situación se vuelve todavía
más deteriorada y tenemos todavía el problema sanitario sin ningún tipo de salida visual en el mediano plazo o en el corto plazo, puede ser que tengamos que tener una política fiscal todavía más expansiva y tener mayor apoyo por parte del Estado. El punto, yo creo que eso lo que genera es que la conversación real y verdadera de cómo nosotros generamos una senda fiscal en el mediano plazo y cómo retornamos a valores que nos parezcan razonables se hace cada vez más necesaria, pero también lo hace más difícil. Es decir, si bien todos estos gastos son transitorios, y eso sí un poco la justificación para decir que podemos ser irresponsable en esta coyuntura, sobre todo porque efectivamente estamos siendo muy afectados a las familias, las empresas, efectivamente estamos en una situación muy extraordinaria. Hemos dicho que esto es transitorio y que finalmente cuando logremos salir del problema sanitario, podremos reactivar la economía, ahí volveremos a tener una senda razonable a un escenario fiscal más solvente. Por supuesto, mientras más estemos ocupando en esta coyuntura transitoria la política fiscal y más nos estemos endeudando, ocupando financiamiento, más difícil es después volver a una senda de mediano plazo o más costosa o más restricciones se ponen sobre la senda de gasto o más presión se pone sobre alzas tributarias de manera de efectivamente volver a llegar a un techo que habrá que plantearse. Es decir, a mí me parece muy bien la idea de complementar la regla fiscal estructural con un techo de deuda, pero va a poner más restricciones en el mediano plazo de cómo nos podemos comportar para efectivamente quedarnos en un nivel razonable que nos permita mantener nuestro riesgo país acotado y seguir teniendo acceso al financiamiento externo. Es decir, yo creo que hace más difícil el futuro mediano, pero creo que efectivamente para eso y para lograr un buen escenario fiscal de mediano plazo necesitamos tener un acuerdo realmente transversal y estar convencidos de que esto es necesario y que es lo que nos ha permitido en esta coyuntura efectivamente poder gastar una cantidad inusitada de recursos pensando que nosotros somos una economía emergente y bastante más de lo que han podido efectivamente gastar otros países. Así es que, resumiendo, sí creo que uno puede seguir haciendo mayor apoyo fiscal, pero eso impone restricciones no menores, no triviales para el mediano plazo y eso hay que en algún momento sentarse en serio a discutirlo con todos los actores relevantes. Y respecto al financiamiento, también creo que esta es una buena coyuntura para endeudarse externamente, justamente por el bajo costo de financiamiento y porque todavía tenemos un riesgo país bastante agotado, que si tenemos que gastar mucho más y comienza a subir fuertemente la deuda fiscal en los próximos años, puede ser que no tengamos este acceso a crédito externo y ahí es bueno tener un colchón el cual la economía puede hacer mano si es que es necesario. Juan Pablo. Sí, quizás un par de cosas nomás. Claro, si uno fuera un país y su moneda fuera un reserva de valor, toda esta discusión del límite de la deuda parece que no es tan importante, porque en realidad en la medida que las tasas de interés, por una parte, sean más bajas que la tasa de crecimiento de la economía, el problema de sostenibilidad pareciera que no fuera un problema para muchos países. Lamentablemente estamos en un país emergente y por lo tanto quizás uno quiere tener un límite, quizás más que el número mágico, como decía Tomás, no hay un número mágico, quizás lo más importante es tener un marco institucional que hable más claramente de cómo llevamos el concepto de sustentabilidad o responsabilidad fiscal a una forma institucional de que hayan reglas o principios básicos que puedan de alguna manera plasmarse en la idea. Si eso significa estabilizar el nivel de endeudamiento, pero no sé si es bueno tener un número así tan preciso, porque al final, claro, puede ser que que al final lo que importa es cómo reacciona el mercado financiero internacional a ese nivel que fijamos, y si se ve que eso no se cumple, al final es más importante que uno se comprometa a algo y pueda cumplirlo. Y además, en el fondo es importante tener esa responsabilidad, sustentabilidad, porque cuando uno se empieza a alejar de esa sustentabilidad, todo eso que hemos ganado a lo largo de los años de tener una capacidad de una política fiscal contracíclica va a quedar eliminada. No solamente el problema del riesgo soberano, sino que de nuevo vamos a estar condenados a tener políticas fiscales procíclicas si es que no logramos tener un escenario fiscal responsable a mediano
y largo plazo sustentable, ¿ya? Pero no sé si es una métrica así precisa de un número mágico, 40%, 60%, no sé cuál es el número. Lo importante es que haya una regla que trate de estabilizar el nivel de endeudamiento y que dé espacio también para que la política fiscal sea contracíclica y pueda mantener esa orientación a lo largo del ciclo económico. Con respecto al financiamiento, efectivamente yo creo que uno no puede pensar en soluciones de esquina, o todos lo financiamos con el FES, o todos quizás puede haber alguna combinación entre ambas cosas. Quizás uno podría hacer un argumento de que las condiciones son muy favorables y puede ser, si uno se puede endeudar a más mediano plazo, eso mismo, endeudamiento a mediano plazo, podría darle pauta en el fondo del tipo de consolidación fiscal paulatina que uno debería tener hacia mediano plazo. Carlos, ¿algo que agregar? Sí, yo creo un par de puntos. Yo creo que más allá de esta coyuntura donde efectivamente vamos a usar más endeudamiento, yo creo que también tenemos que hacer una revisión respecto a lo que ha hecho Chile en los últimos, no sé, 8, 7, no sé, años respecto de que hemos ido creciendo en forma sistemática la deuda pública. Y eso demuestra que básicamente yo creo que tenemos que tener una regla fiscal aún más exigente, de tal manera que justamente volvamos a tener niveles, primero, de deuda que dejen de crecer en relación al PIB, y segundo, como decía Juan Pablo, volvamos a tener también más adelante, cuando las vacas dejen de ser flacas, digamos, acumulemos también ahorros para eventuales posibles problemas futuros. Entonces, lo que yo veo más allá de esta coyuntura, que me parece muy bien lo que se está haciendo, digamos, desde el punto de vista del acuerdo, es decir, no tengo duda que era necesario y es necesario aumentar justamente el endeudamiento público en este escenario, digamos, acotado de 24 meses. Lo que a mí me preocupa es lo que veníamos trayendo como, digamos, como tendencia a la deuda pública. Algo ahí no estaba funcionando, creo yo, en la regla fiscal y por demasiados años. Y por lo tanto yo creo que se hace necesario, más temprano que tarde, no digo que sea inmediato, un acuerdo fiscal de verdad en el sentido de la sostenibilidad de la deuda pública, ¿no? Ese es mi primer mensaje. Lo segundo, respecto del mix del financiamiento, tiendo a compartir lo que dice Juan Pablo y me parece que puede ser una buena oportunidad hoy día, y también respetando un poco lo que dice Tomás, a lo mejor es una buena oportunidad empezar endeudándose hoy día, si dadas las condiciones, digamos, de costo de financiamiento. Pero sí lo que yo haría sería graduar ese endeudamiento en función de lo que signifique de prima por riesgo adicional lo que vayamos endeudando, ¿no? Es decir, yo creo que esta cuestión del spread por riesgo país va a ser no es solamente exógeno a Chile, sino que es muy endógeno a cómo vayamos generando ese endeudamiento. Y por lo tanto ahí yo creo que también tenemos que ser flexibles en la combinación y ver efectivamente cuánto puede ir incrementándose ese spread por riesgo país a medida que vamos tomando más deuda. Yo creo que dependiendo de eso, yo creo que tenemos que hacer quizás cambios en el mix del financiamiento. Ya, gracias, Carlos. Yo estoy con Tomás en el sentido de veo la conveniencia de salir al mercado ahora a obtener financiamiento de deuda, que prácticamente tenemos comprometido su uso por una parte importante de esto con este acuerdo fiscal. Ahora, este acuerdo fiscal implica un aumento significativo de deuda que la llevaría con facilidad cerca de 45% del PIB. No es un número extremadamente alto, pero sí es muy significativo y un peso de deuda mucho mayor que la generación actual ha estado enfrentando, y que por lo tanto implica costos significativos para las generaciones que siguen, que van a tener que destinar una mayor parte de los ingresos públicos simplemente al pago de intereses. Y por eso que es importante limitarlo. Y por eso que lo más importante es evitar caer en lo que se llama la pendiente refalosa, digamos, donde uno se va continuamente hacia más deuda, digamos, transformando la deuda en una especie de adicción que es imposible de parar. Para eso se requieren acuerdos políticos sólidos, serios,
con visión de mediano y largo plazo que limiten el endeudamiento. Y que además, o sea, no solamente lo limiten en un número rígido, sino que además indiquen que en las épocas buenas, vacas gordas, digamos, podemos esperar tal vez que vuelva a darse coyunturas favorables en materia de precio de nuestros commodities y de nuestras exportaciones, y esos recursos se ahorren. Y al ahorrarse esos recursos se puede reducir la deuda, digamos, y podamos entonces volver a hacer caja para enfrentar circunstancias difíciles que el destino muy seguramente nos deparará. El punto es evitar la fiesta, digamos, ¿no? Tratar de hacer una política fiscal muy responsable. Bien, muchas gracias. No sé si habrá alguna otra consulta. Al parecer no ha llegado ninguna otra al chat. Oye, yo quería complementar una cosita, Guillermo. Por supuesto, Tomás, adelante. Mira, yo creo que es importante esta discusión en materia de la política fiscal de largo plazo, y es un tema al cual vamos a tener que dedicarle bastante tiempo, no en esta instancia probablemente del Grupo de Política Monetaria, pero en general el mundo de los economistas, porque yo tengo la impresión que aquí viene, como lo decía Carlos, un problema de flujo hace mucho rato. Aquí finalmente la regla fiscal, por un motivo u otro, finalmente no ha cumplido su rol a cabalidad. Y eso explica, ¿cierto?, que estemos incrementando los niveles de deuda como lo estamos haciendo. Y de ahí pasar a que esto requiere, a mi juicio, un fortalecimiento institucional. Yo creo que la idea, por ejemplo, de empoderar al Consejo Fiscal Asesor o alguna instancia semejante para que pueda cumplir un rol decisivo en contener, ¿cierto?, la situación fiscal a futuro y en ir revisándola sistemáticamente, me parece clave. Así como uno tiene una fortaleza importante en lo que es la independencia del Banco Central, tener un ente independiente que trascienda el ciclo político, digamos, con un poder vinculante en algunas materias en el tema del uso, sobre todo los recursos fiscales, me parece súper relevante. Porque con esto termino, yo creo que en estas circunstancias se hace muy necesario revisar en qué se está gastando, cómo se está gastando. Yo estoy convencido que esta es una oportunidad para, suena feo decirlo, pero para cortar mucha grasa en lo que es hoy día el país del gasto público. Y ahí entonces tenemos una oportunidad de que esto sea también haciendo un Estado más eficiente en el uso de los recursos. Muchas gracias, Tomás. Muy bien, entonces con esto creo que estaríamos dando por concluida la reunión del Grupo de Política Monetaria correspondiente al mes de junio y en anticipación de la reunión que va a tener el Banco Central en los próximos días. Le agradecemos a todos su participación, a los medios de comunicación, a los periodistas y a todos los que han estado reunidos en torno a esta discusión, que ha sido un poquito más allá del grupo, de las labores habituales del grupo, porque la verdad que el asunto fiscal ha tomado mucha importancia con las condiciones que actualmente vivimos. Muchas gracias, cuídense todos. Hasta luego. Saludos, gracias. Gracias. Adiós, muchas gracias. Chao, chao, que estén bien. Cuídense.